Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Príncipe es una leyenda quiché. Había una vez en el reino de Tsutuá, agua o fuente florida, región de las tierras altas del sureste de Guatemala, una princesa tan perfectamente hermosa que su padre, el señor Exbalam, Tigre Negro, al nacer le había llamado Maxtzil, milagrosa, maravillosa. Maxtzil poseía oro y chalchuhuites, cuentas de ámbar y turquesa, esclavas y mantas finas, ricos maizales, caza y flores, cacao y pellones de pluma. Y como si fuera poco, tanta riqueza, aquella princesa además poseía jardines hermosos y lagos quietos, olorosos huertos y pajareras con las más raras aves en color y trino. Maxtzil era dichosa, muy dichosa. Pero un día llegó hasta la sala principal del palacio del señor Exbalam un joven Mecatecatl, el señor del cordel, músico, que lucía hermosa diadema y collar de oro, y el que portaba un cordel cuyas dos puntas colgaban sobre el pecho y la espalda, formando un trenzado de dos colores. El joven Mecatecatl portaba además en la mano su ayota pagelcatl, concha de tortuga, porque él era un delicado trovador que había estudiado en el Mecatlán, en el lugar de los músicos. Además había recorrido muchos reinos llevando sus cantos y sus poesías que hablaban de flores monstruosas y pájaros misteriosos, de grandes batallas e incontenibles amores, de dioses místicos y castigos crueles. Era un trovador nacido para cantar y soñar. Opichén, aroma del pozo, se llamaba así aquel apuesto joven, el cual le contó a la joven Maxtzil que en sus largas correrías de trovador había llegado hasta el palacio de una preciosa niña maya, la cual, por la palidez de su rostro y el color de amanecer de su piel, se llamaba Ixchel Luna. Maxtzil, curiosa, pidió más noticias de su rival en belleza, preguntando si tenía muchas joyas, si usaba esencias aromadas para su cutis, si tenía los ojos muy negros como la noche, si su cabello era largo y sedoso, y si sus jardines eran tan hermosos como los suyos. Opichén satisfizo su curiosidad de princesa mimada, acabando por hablarle del gran tesoro que la niña poseía. Tesoro consistente en un hermoso cuuc, un quetzal, amaestrado, que tomaba su alimento en la mano de la niña pálida y siempre iba prendido al hombro de su querida dueña. ¿Un quetzal?, interrogó asombrada la princesa de Tsutuá. Yo sé, porque se lo he ido repetir a los nahuinos chic, sabios magos o adivinos en quiché, de que esa ave es sagrada y nunca acepta el cautiverio, pues muere de tristeza al verse separada de sus amados bosques. ¿Cómo es posible tal cosa? Yo he visto con estos ojos que se han de convertir en polvo al quetzal de la princesa Ixchel. Maxtzil ya no tuvo reposo. Por noches y días se la vio melancólica y silenciosa, y fueron vanos todos los esfuerzos del señor Exbalam para devolverle la alegría. Una noche de tormenta, Maxtzil decidió ir a los lejanos bosques, más allá de Tsutuá, en busca del príncipe Quetzal. Por días y semanas, caminó en dirección de las ciudades sagradas mayas hasta llegar al corazón de los bosques sagrados de Chiapas, en busca de los Zulú, los diablillos que aparecían junto a los ríos y curaban con el agua todo mal de amores. Así Maxtzil llegó al reino de Uviñaquín Uyub,
el hombrecillo de los bosques, guardián o genio de los bosques, quien al verla tan hermosa y tan niña, accedió ante su ruego a guiarla a través del bosque hasta el misterioso rincón donde habitaban los Xulú. Cuando estuvieron cerca del reino de los genecillos del agua, Ubiñaquín Uyub se despidió de ella deseándole buena suerte. Matzil siguió caminando y caminando hasta llegar a la fuente del milagroso río, en donde, alborozada, se desprendió de su ropa, sumergiéndose en el agua hechizada del río de Xulú, en espera de la llegada de los señores de las aguas. Pero el bosque estaba habitado por los pájaros verdes, por los sagrados Kuk, y el príncipe de ellos, que la había seguido por entre la espesura y enamorado de su belleza, oculto entre la espesura de una sagrada ceiba, contempló cómo ella se sumergía al agua misteriosa del Xulú, quedando absorto ante la belleza de la princesa Tzuttuha y ansioso de las caricias de sus bellas manos, dejó la alta rama posándose sobre el hombro desnudo de Matzil. La princesa, sorprendida de la belleza y esplendor del pájaro de la cauda verde, le pidió que se alejara de su lado, pues necesitaba dejar las aguas milagrosas y cubrir su desnudez con sus ropas, por lo que el Quetzal, después de besarle los labios rojos, huyó al corazón del bosque. Matzil durante muchos días anduvo recorriendo la espesura, llamando con las palabras más cariñosas al ausente. Y cuando enflaquecía de pena y sus ojos estaban enrojecidos por tanto llorar, allá, donde la sombra era más espesa, surgió ante la enamorada princesa un gallardo joven que lucía penacho verde y collares de jade. Matzil, sorprendida, se detuvo. ¿Quién era ese desconocido del bosque? Pero el joven, que adivinó su pensamiento, le dijo: «Yo soy aquel que tú buscas. Soy el príncipe de los quetzales, aquel que te besó los labios. Este es mi reino y yo te esperaba». Y el príncipe de los quetzales y la princesa Matzil se casaron. Durante un tiempo vivieron felices en el bosque. Pero la princesa deseaba volver a su reino y abrazar a su anciano padre, por lo que durante días y meses le pidió a su esposo fueran a su reino, acabando el príncipe Kuk por acceder al ruego de su esposa. Cuando llegaron a Tzuttuha, fueron recibidos con grandes festejos. El príncipe era hermoso y su gallardía subyugó a los súbditos del señor Exbalam. Pero una mala noche, la princesa tuvo un sueño, un doloroso sueño. Soñó que los habitantes del bosque iban en busca de su señor y que éste, volviendo a su forma primitiva, alzando el vuelo, dejaba el palacio de su esposa y volvía a la espesura de su reino, no regresando jamás. Asustada, Matzil decidió consultar a los adivinos, quienes le aconsejaron lo tuviera cautivo en su palacio. El príncipe Kuk no tardó en ser vigilado en todo instante, y hasta en las horas de sus sueños era espiado. Pero un día en que paseaba por los jardines del palacio de la princesa, le salieron al encuentro varios quetzales convertidos en humanos, quienes le pidieron volviera a adquirir su forma hermosa y volviera a agitar sus alas bajo la caricia del sol, ya que por el amor de la princesa había dejado su reino sagrado de los bosques, dejando en desamparo a sus súbditos que se encontraban sin consuelo. El príncipe, emocionado por los ruegos angustiosos de su pueblo, les prometió esa misma noche volver a su forma sagrada y emprender el vuelo en busca de su reino. Ellos, angustiados, le preguntaban: «¿Qué te detiene, señor? El amor de los humanos es traidor y falso. Vuelve con nosotros». Pero el príncipe quería besar por última vez los labios rojos de su amada esposa, y por eso había decidido quedarse esa noche, prometiendo que apenas empezara a dibujarse en el cielo el esplendor del alba, emprendería el vuelo liberador.
Convencidos los quetzales de la sinceridad de su soberano, aceptaron separarse de él escasas horas. El príncipe volvió al lado de la princesa, su esposa, y por horas y horas derramó sobre ella toda la ternura que encerraba su corazón. Cuando llegó la noche, esperó ansioso que las sombras fueran más espesas. Y cuando la estancia real era un pedazo de obsidiana, él, mágicamente, volvió a su forma de pájaro quetzal y, acercándose a la princesa dormida, besó ansiosamente sus labios rojos. La princesa despertó a la caricia ardorosa y, al ver al quetzal a su lado, dio gritos ordenando cerraran todas las puertas del palacio. El quetzal trató de huir, pero 100 manos lo aprisionaron y le cortaron las alas. Cuando a los pies de Matzil fue depositado el quetzal sin alas, este, reaccionando, intentó volar, pero sus esfuerzos fueron inútiles y fue tan grande su pena al convencerse de que jamás regresaría a su reino de Esmeralda, en donde sus hermanos alados, libres y felices, inútilmente le esperarían, que de angustia se le rompió el corazón. Y por eso desde entonces el príncipe de las aves, el sagrado quetzal, muere en cautiverio. El príncipe de las aves necesita ser libre y amar en lo profundo de la selva. La flor del cardón. Según se cuenta, hace muchísimos años hubo un nativo que se enamoró de la bella hija de un cacique. Pero el padre se oponía a tal pretendiente, con lo cual el joven, en una noche de luna, raptó a la indecita ante la negativa fuerte del jefe de la tribu. Al conocerse la novedad, fueron perseguidos por las huestes guerreras, corriendo toda la noche hasta aclarar el día. Fue en esa ocasión que, al llegar al lugar de Cardones, el camino se estrechó y las espinas lastimaron a los enamorados, cuya sangre quedó en los cuerpos gigantescos de los punzantes vegetales. Por suerte, lograron salvar la situación. La pareja se alejó para siempre. De esta historia se cuenta que la sangre de la cabalgadura y jinetes se prendió aquel día de las espinas, y al amanecer se encontraron las flores de lluvias y tiempos de cosecha.
En Tehuantepec, Cerro de los Tigres, vivían 2 hermanos. Uno se llamaba Biisu, abeja, y el mayor, Kie, piedra. Los 2 hermanos eran huérfanos, pero mientras el mayor era ocioso y despreocupado de sus dioses, el menor, en cambio, trabajaba todo el día bajo el sol de fuego en las sementeras. Biisu, además, era un gran devoto del dios Pitao Kokobi, protector de la abundancia, la primavera y los renuevos, como dios de las sementeras. Una vez, al acercarse la fiesta de las siembras, celebración de cada año, Biisu pidió a su hermano le acompañara a organizarla, recibiendo la contestación de que él no tenía tiempo para esas cosas, pues su salud estaba muy mermada. El hermano menor nada dijo, y sin volver a molestar a su hermano, lo hizo todo él. Así llegó el día tan ansiado para el trabajador del campo. Empezó por buscar la mazorca más grande y de mejor calidad. Seleccionada ya, no tardaron los invitados de Biisu en recibirla con grandes aplausos, asegurando que en ella asistía el dios que por tanto tiempo les había proporcionado el sustento, acabando por rendirle culto con muchos sahumerios, colocándola sobre un altar, alrededor del cual comenzaron los cantos y bailes. Mientras los invitados del sembrador seguían en el festejo, la madrina escogida por Biisu vistió la mazorca con ropas a la medida, colgándole un hermoso collar de piedras verdes. Cuando el sol había llegado más allá del cenit, se sacrificaron en su honor aves y mariposas, para después envolverla en un lienzo blanco, procediendo a guardarla. Cuando todos los invitados se habían retirado de la casa de Biisu, el hermano mayor, que se había embriagado durante toda la noche, se burló de la religiosidad de su hermano. Mas Biisu, sin contestarle nada, dichoso se durmió. Pocos días después, cuando Biisu se disponía a arar la tierra, invitó a su hermano a que le ayudara en el fatigoso trabajo. Pero como siempre lo hacía, volvió a alegar su mal estado de salud. Sin importarle nada las argucias de su mal hermano, Biisu esperó a que los sacerdotes llegaran hasta donde estaba la mazorca escogida, y repitiendo la ceremonia, acabaron por pedirle a éste permitiera que fuera llevada destinada a guarda de la milpa. Cuando los hombres servidores del dios comprendieron que la mazorca sagrada había aceptado, la envolvieron en un cuero de venado limpio, marchando sacerdotes e invitados en dirección de los sembrados, en donde ya estaba dispuesta una cuevita hecha en una roca, en donde la depositaron, inciensándola y encomendándole favoreciera benignamente los campos, pues esperaban el sustento de su bendita mano. Luego, Biisu y los sacerdotes cubrieron el lugar de manera que pudieran verle, evitando así que nadie se acercara a ella, en espera de que el año fuera abundante en cosecha, para poderla sacar de allí con gran solemnidad y darle las gracias porque les había proporcionado abundante sustento. Después de esta ceremonia, Biisu siempre solo cuidó de sus milpas, causándole gran alegría verlas crecer prometedoras. Mas un día, los hermanos cenaron hongos y ambos murieron envenenados. Cuando esto sucedió, al instante aparecieron en torno de ambos un grupo de seres maléficos llamados Vijijavas. Estos seres tenían un reino llamado Gavilla y eran los que tenían la misión de recibir a los malvados, vivos o muertos. En tanto que Kie estaba aterrado, el sencillo Biisu seriamente pensaba que tal vez su vida no había sido merecedora de ir al lugar llamado Kiebaá, paraíso, y resignado esperaba su destino. Pero cuando los Vijijavas trataron de llevarse a los 2 hermanos, apareció ante ellos el dios Pitao Kokobi, quien extendiendo la mano autoritario dijo: Vijijavas, vosotros os podéis llevar a Kie al reino Gavilla, pues nunca ha trabajado, y es justo que ahora rudamente lo haga. También es justo que carezca de alimentos y de agua, ya que siempre comió y bebió los alimentos y el agua de su hermano Biisu.
Además necesita ser azotado por su mal proceder. Pero en cambio Biisu no puede ir a la gavilla con ustedes, porque él fue siempre un gran trabajador y toda su vida fue respetuoso de sus dioses. Biisu ha sido siempre bueno y por tanto debe ir a Kievaá, a la región del sol y las estrellas, donde disfrutará de los deleites de la ociosidad más perfecta, ya que en Kievaá existen huertos y jardines hermosísimos que prodigan sombras, perfumes y frutos a los que allí habitan, así como embriagadoras bebidas. Y así fue como Biisu y su hermano Kie fueron a distantes reinos, Kie el malo al reino llamado Gavilla abajo de la tierra, en tanto que Biisu el bueno al reino Kievaá, al reino que estaba en el cielo. Vamos a compartir una leyenda tlaxcalteca. Matlacueyatl, falda azul. Matlacueyatl, falda azul, que vivía en lo alto de la montaña, tenía una hija llamada Atlihuetzia. Atlihuetzia era una joven bella que siempre gustaba de bajar a las barrancas y bañarse en las hermosas cascadas que bajaban de lo alto de las montañas. Muchas veces su madre le había dicho: no vayas, Atlihuetzia, hija mía, a la cascada. Yo he sorprendido a los chanes deslizándose por el agua desde lo alto. ¿Desde lo alto?, preguntaba la azorada joven que trenzaba flores para su cabello. Yo los he visto, son traviesos y chiquitos. Parecen niños retozones, pero dicen que son crueles y gustan aprisionar a los seres que los sorprenden. No vuelvas a la cascada. Pero madre, dijo la joven, me encanta ir hasta ella porque me gusta contemplar su majestuosa belleza. Los chanes, si te llegan a sorprender, son capaces de llevarte a sus dominios, de los que nadie podrá librarte. Y dime, madre, ¿son feos? Nada de eso, hija mía, ni feos ni tristes. Son juguetones, muy juguetones. Y cuando se cansan de sus algazaras y de sus risas, se sumergen en el agua. Hija, no vuelvas a la cascada. Atlihuetzia guardó silencio. ¿Cómo podía prometer tal cosa si a ella el embrujo del agua le proporcionaba grato placer? Por eso al otro día, cuando el sol extendiera un arco iris a mitad de la cascada, la hija de Matlacueyatl escuchó voces y risas. La joven trató de descubrir a los seres que tan alegremente reían sin encontrarlos, por lo que alarmada iba a alejarse de la cascada, cuando frente a ella surgió un hombrecito pequeño que la miraba fijamente. «Hola, chula», le dijo sonriendo. «¿No te gustaría conocer mi reino?». Atlihuetzia, asombrada, le contempló. Era un pícaro hombrecillo que en jarra las manos le sonreía. Y como viera que la joven asustada huía, rió a carcajadas. Otro día, que la joven hija de Matlacueyatl cortaba flores, oyó que desde lo alto de un picacho le decían: «Adiós, mi vida». Atlihuetzia, al reconocer aquella voz tan alegre, dejó las flores y volvió apresuradamente al lado de su madre, a quien le confió que el espíritu de las aguas la perseguía. Matlacueyatl le aconsejó: «No te importe que te diga frases bonitas. Lo que debes hacer es evitar que te convenza que visites su casa debajo del agua». «No te preocupes, madre. Eso no sucederá», aseguraba la joven.
Pero una tarde calurosa, Atlihuetzia buscó la sombra de un árbol para con toda tranquilidad peinar su hermoso cabello negro. Con verdadero placer peinaba sus crenchas, cuando cerca de ella escuchó la voz del hombrecillo del agua. ¿Te peino, hermosa? La joven volvió el rostro sorprendido y descubrió que sobre una añosa raíz estaba acostado el Chan, quien le sonreía. Atlihuetzia, sin dejarse de peinar, también sonrió. Vaya, ya empezamos a ser amigos. Es verdad, amigos. ¿Desde cuándo deberíamos de haberlo sido? Es que me dabas miedo. ¿Miedo por qué? Porque vives en el agua y yo en la montaña. ¿Y eso qué? No somos iguales. Solo en tamaño, chula, solo en tamaño. Puede que tengas razón. Mañana irás a bañarte al pie de la cascada, siempre que tú no estés allí. Te prometo esconderme. ¿En verdad lo prometes? Prometido. Después de ese día, no pocas veces, Atlihuetzia iba al pie de la cascada para presenciar los juegos de los chanes. Y cómo se divertía cuando les miraba deslizarse desde lo alto de la cascada y caer en lo profundo riendo a carcajadas. Otras veces, Atlihuetzia, confiada en que su amigo el Chan andaba lejos, se atrevía a bañarse al pie de la cascada. Un día que así lo hizo, al salir del agua buscando su ropa, oyó la voz tan conocida que le decía: «La ropa está tras los árboles, se estaba mojando». «¿Por qué me la escondiste? Ahora, tráemela. Esas son travesuras tuyas». «Ven por ella, tengo los párpados cerrados». Atlihuetzia, confiada en la seriedad del genio del agua, fue a donde estaba su ropa y después de vestirse, le dijo adiós al Chan, regresando al lado de su madre. Matlacueyatl, que siempre se alarmaba por las largas ausencias de su hija, volvió a insistir en que no fuera a bañarse al pie de la cascada porque los chanes podían robarla. Pero la joven, subyugada por lo hermoso y tranquilo del lugar, siguió bañándose en sus aguas. Un día, Matlacueyatl se alarmó por la ausencia de su hija. Ya estaba anocheciendo y la joven no regresaba, por lo que la madre, alarmada, se dio a buscarla por toda la montaña sin encontrarla. 2 días de angustia vivió la señora de la falda azul y fue hasta el tercero en que solo encontró, oculta entre la maleza que bordeaba la orilla de la cascada, la ropa de Atlihuetzia. Matlacueyatl lo comprendió todo. Su hija jamás volvería a su lado porque había quedado prisionera para siempre de los chanes de la cascada. Y desde aquel entonces la cascada luce su majestuosa belleza, no faltando quien asegure haber sorprendido en horas de paz y noches de luna los juegos infantiles de la bella hija de Matlacueyatl con los chanes. Por eso lleva el nombre de Atlihuetzia, la cascada de la montaña Matlacueyatl. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.